salva a la humanidad se comunica a través de este pequeño modelo de edificio. Se sorprenderán cuántas veces en la Biblia el Señor da visiones a sus profetas y se encuentran en el contexto del santuario. Por ejemplo, la visión de Apocalipsis. Jesús se encuentra caminando entre los candelabros. Estos 7 candelabros es un tipo de lo que estaba en el santuario o tabernáculo del desierto. La visión de Isaías capítulo 6 habla acerca de los 2 ángeles al lado del trono de Dios, simbolizando también el arca del testamento que tenía la tapa del propiciatorio, que tenía 2 ángeles sobre ello. Y hay tantos profetas en la Biblia que Dios comunicó a través de ellos en el contexto del santuario. Por ejemplo, hay muchas más que vamos a mencionar más adelante. Ahora, este es un estudio muy importante y honestamente, gran parte de las iglesias no entienden esto. Algunas de las cosas que he estado compartiendo en esta serie no son necesariamente enseñanzas únicas de la iglesia adventista. Hablamos acerca de la verdad del sábado. Hay muchas otras denominaciones que entienden el día de reposo, el 7º día sábado. Hablamos acerca de la verdad acerca de el estado de los muertos, el infierno, de los 10 mandamientos. También hemos hablado acerca de el castigo de los impíos. No son tan únicas esas enseñanzas, pero no he encontrado otra iglesia que entienda más cabalmente el santuario y su mensaje como lo entiende la iglesia adventista. O por lo menos antes lo entendían. Recuerdo que yo enseñaba escuela dominical en una iglesia metodista en Texas hace años atrás, y un día el tema del santuario surgió y yo he estado estudiando esto y yo simplemente estaba sentado allí en la clase, tenía 20 años y de momento yo estaba haciendo un comentario de aquí a allá y me pidieron que yo lo enseñara porque nadie podía entender o no habían aprendido nada acerca del santuario. Aparentemente hay una ignorancia universal sobre este tema desde el Éxodo hasta el Apocalipsis. Por lo tanto es importante observarlo. La cosa principal que aprendemos a través del tema del santuario es que nos muestra y nos enseña acerca de Jesús, el camino de Dios. Tu camino, oh Dios, está en el santuario y cómo Él salva a la raza humana. De hecho, o dicho sea de paso, al entender este modelo, vamos a entender acerca de la salvación. Número 3. ¿De qué fuente obtuvo Moisés los planos para el santuario? ¿Qué representaba el edificio? Nos dice en Éxodo 25, verso 40, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios le dio a Moisés un diseño o un retrato de este modelo, ¿no? Otra vez en el Nuevo Testamento lo identifica por igual. Tiene que ser importante porque se encuentra en la Biblia entera. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea que Moisés fue dicho por Dios que siguiera el modelo que se le mostró en el monte. Por lo tanto, algunos de ustedes han jugado con los carritos Matchbox cuando eran pequeños, quizás lo compraron para sus hijos o sus nietos. Cuando hacen un carro nuevo de Matchbox, usualmente toman un modelo completo, lo miden y entonces hacen una réplica de ese auto en más pequeña todavía, pero están justamente hechos con las mismas dimensiones. A escala. Bueno, el santuario aquí en la tierra era como una miniatura del lugar de la morada de Dios en el cielo. Y nos enseña acerca del plan de salvación. Ahora, obviamente hay diferencias. Por ejemplo, en el santuario aquí terrenal fueron instruidos a que entonces engravaran ángeles en las paredes del lugar santísimo, pero en el cielo Dios no tiene paredes de oro con los ángeles grabados en ellas. No, Él tiene los ángeles vivos alrededor de Él. El Señor se encuentra rodeados de millones de espíritus ministrantes que le sirven. Y por supuesto, hay también 2 ángeles primarios al lado del trono de Dios. Y se sobreentiende en algunos casos que Lucifer fue uno de esos querubinos protectores o cubridores. Y también sobre la tapa del arca del testamento estaban la tapa de la propiciación que llevaban un modelo de esos 2 ángeles. Ahora tomen en cuenta que aunque las dimensiones del lugar santo o del tabernáculo aquí
sobre la tierra quizás tenía 45 pies de largo, en el cielo quizás tenía miles de años luz, quién sabe, ¿no? Porque es una miniatura, solamente una réplica para poder aprender acerca de Dios y cómo Él nos salva. Número 4, vamos a pasar rápidamente algunos de los muebles que estaban en el santuario y luego voy a entonces a pausarme para ilustrarlo con más detalle. Primero, ¿qué mueblario hubo en el santuario? Bueno, comenzamos con el atrio del santuario, del tabernáculo, y dentro del atrio habían dos artículos principales o muebles, se le ven en esta ilustración. Primero estaba el altar. Éxodo 29:18 nos dice, y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto de olor grato para Jehová. Cuando alguien entraba, lo primero que se veía era ese altar. Entonces, Éxodo capítulo 30, versículo 18, harás también una fuente de bronce, ¿sí? Y pondrás en ella agua. Y entonces ahí se lavaban los sacerdotes en ese lavacro, ¿sí? Entonces se entraba uno al lugar santo luego de dejar el atrio. Habían 3 artículos o mueblarios, o muebles en ese lugar. Lo primero, según Números 4:7, sobre la mesa de la propiciación, dice, extenderán un paño azul, o sea, la mesa de la propiciación. Y por años, yo leía en el inglés, en la versión King James, decía showbread, y no lo entendía bien, es showbread porque era pan que se daba o se conocía delante de Dios. Y dice, y sobre la mesa de la propiciación extenderán un paño azul, y el pan continuo estará sobre ella. Continuaremos. Número 8, versículo 2. Habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Entonces también hay un candelero allí, sí, con 7 brazos, al igual que hoy día en la tradición judía se encuentra ese candelabro también por igual. Éxodo 30, versículo 1, harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Y esto era el altar donde ponían incienso sobre él y subía el incienso por encima del velo y pasaba al lugar santísimo. Y encontramos entonces el último compartimiento del santuario, el lugar santísimo, era conocido como el lugar santísimo, y dentro de ahí se encontraba un solo mueblario, era el arca del testamento, y por supuesto la arca del pacto que estaba allí. Los 10 mandamientos se encontraban dentro del arca del testamento, y justo en el corazón de este santuario estaba la ley de Dios, y esa ley, o sea, el templo estaba lleno de oro y materiales muy bellos y costosos, y todo básicamente guardaban lo que era el tesoro nacional más grande, que eran los 10 mandamientos escritos sobre 2 tablas de piedra. Cómo Dios entonces valora su palabra. ¿Y con quién se compara la piedra o la roca? ¿No es Cristo Jesús? Bueno, si vamos a Israel hoy, yo he ido varias veces allí, su tesoro nacional más importante son los escritos del Mar Muerto. Y precisamente erigieron un museo que se parezca justamente a una de las jarras donde se encontró esos escritos del Mar Muerto. Entonces querían protegerlo acerca de los terrores o ataques terroristas, porque se identifica que el mayor tesoro de los judíos era precisamente las escrituras. De hecho, fueron llamados el pueblo judío para poder proteger y preservar los oráculos santos de Dios. 3,5 pies de concreto macizo es solo el techo de ese edificio para proteger papiros o papiros de cuero, que se encuentra la palabra de Dios allí escrita. De hecho, debemos tener un lugar santa para la palabra de Dios en nuestro templo, por igual nuestro corazón. Deuteronomio versículo 10, capítulo 4 y 5. Y escribió sobre las tablas, conforme a la escritura anterior, los 10 mandamientos. Y luego dice, entonces me volví y descendí del monte y las puse las tablas en el arca que yo había hecho, y allí están delante del Señor. Estaban pues en el lugar santísimo. Ahora, ¿qué ocurría? ¿Por qué había un altar allí?
Diariamente habían sacrificios que se llevaban o se traían al santuario, al tabernáculo. Número 5. ¿Por qué necesitaban sacrificarse animales en el santuario del Antiguo Testamento? Bueno, la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento, Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay perdón de pecados sin el derramamiento de sangre. Por eso que Jesús oró 3 veces, Señor, si hubiese otra manera. Y mientras aún oraba allí, él sudaba gotas de sudor allí en el Getsemaní. Nuevamente en la última cena,